Bienvenido. En nuestra presentación anterior iniciamos una indagación sobre la existencia y naturaleza de Ishvara, la primera causa, la fuente de donde surgió el universo. En lugar de confiar solo en la fe, como lo hacen las religiones occidentales, usamos la metodología de enseñanza tradicional del Vedanta que explica racional y sistemáticamente la naturaleza de Ishvara. Vimos cómo Ishvara es la causa eficiente o nimitta karana, el agente inteligente quien creó el universo. Como tal, Ishvara posee el poder de la creación, la capacidad creativa a través de la cual el universo fue traído a la existencia. La capacidad creativa de Ishvara es lo que comúnmente llamamos Maya. Ishvara también posee los conocimientos necesarios para crear un universo altamente ordenado que está estrictamente regulado por leyes naturales e infundido con tanta inteligencia que los seres humanos pueden evolucionar aquí. Habiendo establecido a Ishvara como la causa eficiente del universo, en esta presentación examinaremos la segunda de las dos causas requeridas para hacer o producir cualquier cosa, la causa material, upadana karana. Volvamos al ejemplo de la maceta y el alfarero que usamos antes. La nimitta karana para una maceta es el propio alfarero, quien posee tanto el conocimiento de las macetas como la habilidad para hacerlas. Pero, además del alfarero, también se requiere arcilla, y esa arcilla es la causa material, la upadana karana. De la misma manera, aunque Ishvara posee tanto el conocimiento y la habilidad o poder para crear el universo, hay un segundo factor que se requiere, la causa material, como la arcilla necesaria para hacer una maceta. Para conseguir un suministro fresco de arcilla, el alfarero puede ir a una orilla del río y sacar todo el material que necesite. Pero, ¿dónde puede ir Ishvara para encontrar material adecuado para crear el universo? Esta peculiar pregunta puede ser respondida dirigiéndose al Chandogya Upanishad, donde el Rishi Uddalaka le dice a su hijo, Sadeva Somya Idam Agra Asit. Somya, querido hijo, Agre, en el principio, antes de que el universo fuera creado, Idam Asit. Todo lo que existía era Sat Eva, solo realidad, solo Ishvara. Antes de que el universo fuera creado, solo existía Ishvara, nada más. Por lo tanto, no podía haber una fuente externa del material requerido para crear el universo. No había almacén ni suministro de cosas fundamentales, por así decirlo. Aquí podemos ver la deficiencia de la metáfora del alfarero para describir la naturaleza de Ishvara. Las metáforas son útiles, pero todas tienen limitaciones o deficiencias. Si una metáfora fuera perfecta, no sería una metáfora en absoluto, sería la cosa misma que está representando. Entonces, en este punto, tenemos que abandonar la metáfora del alfarero. Ha sido útil hasta ahora, pero para proceder necesitaremos usar otra metáfora, una que se encuentra en el Mundaka Upanishad. Yatha, tal como Urnanabi, una araña, Sriyate, expande su red, Ngrnate cha, y luego la consume. Aquí, Ishvara está representada metafóricamente por una araña. Urnanabi, que produce un hilo, Urna, desde su ombligo.
Nabi. Es notable que una criatura tan pequeña pueda crear una red tan intrincadamente tejida. En la complejidad de la red podemos ver evidencia del conocimiento y habilidad poseída por la araña, el creador inteligente de la red, la Nimitta Karana, la causa eficiente. Del mismo modo, en la increíble complejidad del vasto universo, podemos ver evidencia del conocimiento y poder de Ishvara, como su Nimitta Karana. Esta metáfora también muestra que la araña es la Upadana Karana, la causa material para la red. A diferencia del alfarero, la araña no tiene fuente externa de material. En cambio, la araña produce un material similar a la seda para la red desde su propio cuerpo. Entonces, la araña es tanto la Nimitta Karana como la Upadana Karana para la red. Y esto muestra cómo Ishvara también es tanto el creador inteligente del universo como la fuente del material del cual se teje el universo. Una cualidad más de esta inteligente metáfora es que la araña eventualmente se come las hebras de su red para reciclar el material en su propio cuerpo. Al parecer, los antiguos rishis observaron esto por sí mismos y lo usaron para mostrar que Ishvara es el creador, sostenedor y destructor de un universo cíclico, un universo que pasa por ciclos de manifestación y disolución. De esta manera, una araña despliega una red, la mantiene y luego consume sus hilos para utilizar ese material para desplegar otra red. De la misma manera, Ishvara crea este universo, lo sostiene y luego lo retrae hacia sí mismo en preparación para iniciar el próximo ciclo de creación. Por lo tanto, Ishvara es el Srishi Karta, creador, Sthiti Karta, el sostenedor, y el Laya Karta, quien provoca la disolución del universo. Aunque la metáfora de la araña es extremadamente útil, igual es defectuosa como lo son todas las metáforas. Veamos cuál es su defecto. ¿Alguna vez has visto una red sin una araña? Por supuesto, puesto que la araña está separada de su red, que es un objeto independiente, la araña puede abandonarla. Pero Ishvara nunca puede abandonar el universo. ¿Por qué? Porque el universo no está separado o es independiente de Ishvara. Para explicar esto, necesitaremos otra metáfora. Una metáfora que puede representar una creación que no está separada de su creador. Afortunadamente, el Vedanta nos proporciona tal metáfora. Y esa metáfora se basa en tus sueños. Cuando sueñas, tú creas un mundo de sueños. Y el mundo de los sueños que creas contiene todo tipo de cosas, incluyendo personas que están ocupadas de una variedad de actividades en lugares lejanos y cercanos. Para tu mundo de sueños, tú eres la Nimitta Karana, la causa eficiente. Como tal, posees el conocimiento en la forma de tus recuerdos, que es la base para todo en el mundo de tus sueños. Además de este conocimiento, también posees el poder para crear a toda la gente y objetos inanimados que ocupan tu mundo de sueños. De la misma manera, Ishvara posee tanto el conocimiento como el poder para crear el universo como su Nimitta Karana, su causa eficiente. Ahora podemos preguntar, todas estas personas y objetos inanimados en tu mundo de sueños, ¿de qué están hechos? En el mundo que nos rodea, todo está hecho de materia y energía.
o desde un punto de vista precientífico, todo aquí evolucionó a partir de las tres gunas, sattva, rajas y tamas, como hemos discutido antes. Pero, ¿qué pasa con todo en el mundo de tus sueños? ¿De qué está hecho? En pocas palabras, está hecho de ti, está hecho de tu conciencia. La gente, edificios, carros, etc. en tus sueños son vrittis, objetos mentales, y esos objetos mentales dependen de conciencia para su existencia, la misma conciencia que es tu naturaleza fundamental. Entonces, para tu mundo de sueños, tu conciencia misma es el material del cual todo ese mundo está formado. No solo eres el creador de tu mundo de sueños, tú también eres su causa material, su upadana karana. Y de la misma manera, Ishvara no es solo el creador del universo, sino que también es el upadana karana, el material fundamental debido al cual el universo existe. Ya le llames a ese material materia y energía o sattva, rajas y tamas. Tal como tu mundo de sueños está hecho de ti, tu conciencia, de la misma manera, cada átomo y partícula en el universo está hecho de Ishvara. Esta metáfora del sueño también muestra cómo Ishvara es el creador, sostenedor y destructor del universo. Considera esto. Tu mundo de sueños surge de ti, basado en tus recuerdos, y luego sigue existiendo en tu mente por un tiempo, junto con toda la gente y las cosas que habitan en el mundo de tus sueños. Y cuando finalmente te despiertas, ese mundo de sueños se va. ¿A dónde se va? Vuelve a su origen, vuelve a ti. De la misma manera, el universo surge de Ishvara, quien luego lo sostiene con su conocimiento, con su inteligencia que da orden al universo a través de las leyes de la naturaleza, como vimos antes. Luego, al final del ciclo de creación, el universo sufre disolución y vuelve a su origen, Ishvara. Ahora estamos listos para un paso realmente importante en nuestra indagación. Podemos empezar preguntando, ¿dónde está ubicado el mundo de tus sueños? Obviamente se encuentra en ti. Está ubicado en tu conciencia. Supongamos que soñaras sobre una persona profundamente religiosa que está pasando por un tremendo sufrimiento y ella clama en rezos. Dios mío, ¿dónde estás? Eso es interesante. ¿A quién le reza ella? Ella te está rezando a ti, el soñador, el creador, sostenedor y destructor del mundo en que vive. Y desde su perspectiva, ¿dónde estás localizado tú, el soñador? ¿Dónde? Estás en todas partes en el mundo de los sueños. Estás presente en cada persona y en cada objeto inanimado como la materia fundamental de la que están hechos. A diferencia de la tela de araña, que está completamente separada de su creador, tu mundo de sueños está completamente no separado de ti. Del mismo modo, el universo está totalmente no separado de su creador, Ishvara, porque cada partícula y átomo en el universo está hecho de Ishvara. Basado en todo esto, si preguntamos ¿dónde en este vasto universo se localiza Ishvara?, ¿cómo responderíamos? Ishvara está en todas partes. Ishvara impregna el universo como la materia fundamental de la que está hecho. Así que, tal como estás presente en y a través del mundo de tus sueños,
De la misma manera, Ishvara está presente en y a través de todo el universo. Por esta razón, decimos que Ishvara es omnipresente. Sarva Vyapaka. Pero hay una mejor manera de entender la naturaleza omnipresente de Ishvara. Supongamos que decimos, esta habitación está impregnada de espacio. El espacio llena la habitación. El espacio está en y a través de la habitación. Ahora, todo eso es correcto, pero hay otra perspectiva que en realidad es más correcta. El espacio no solo impregna la habitación, sino también las paredes de la habitación, y se extiende más allá de ella sin fronteras ni límites. Entonces, aunque podemos decir el espacio está en la habitación, es más exacto decir la habitación está en el espacio. Ese es un gran salto en perspectiva y podemos aplicar esa nueva perspectiva para entender mejor a Ishvara. En lugar de decir Ishvara impregna todo el universo, deberíamos en cambio decir el universo entero está en Ishvara. Examinemos esto más a fondo. Como discutimos antes, nuestro universo está en constante expansión. ¿Expandiéndose en qué? Esa es una pregunta interesante. No puedes decir que el universo se está expandiendo en el espacio, porque el espacio, el tiempo y todo lo demás existen solo dentro del universo y no más allá de él. Entonces, ¿cómo vamos a responder esta pregunta? Según los antiguos rishis, el universo se está expandiendo en Ishvara. Ishvara no solo impregna el universo, sino que también se extiende más allá de él. Hay un famoso himno en el Yajurveda llamado Purusha Sukta que dice Sabbhumin Vishvato Vritva Atyatishtatdashangulam Saha, él, Ishvara, Vishvataha Vritva, habiendo impregnado completamente Bhumim, el universo, Atyatishtat, permaneció más allá del universo. ¿Cuánto más allá? Es imposible medir la distancia donde el espacio en sí no existe. Entonces este verso dice, con gran ironía poética, Ishvara se extiende más allá del universo por Dasha Angulam, 30 centímetros. Obviamente, esto no es para tomárselo literalmente. Es una forma poética de decir que Ishvara se extiende más allá del universo. Este himno muestra que tenemos que cambiar nuestra perspectiva sobre Ishvara como omnipresente. Ishvara no llena el universo como el agua llena un vaso. Al igual que esta habitación existe en espacio ilimitado, así también este universo tan vasto como es, existe dentro de Ishvara. Este cambio de perspectiva tiene algunas consecuencias notables que quedan claras si volvemos a la metáfora del sueño. La gente caminando por tu mundo de sueños en realidad están caminando alrededor de ti. Donde quiera que vayan en el mundo de tus sueños, permanecen dentro de ti. De la misma manera, tú y yo estamos caminando, viajando y viviendo nuestras vidas dentro de Ishvara. Ahora, decir que vivimos en Ishvara podría darle a alguien la extraña idea de que somos como amebas o bacterias que viven en el intestino de alguien. Las bacterias que viven en nuestros intestinos están separadas de nosotros, pero nosotros no estamos separados de Ishvara, porque Ishvara es el mismísimo material del que estamos hechos. Estamos en Ishvara porque solo hay Ishvara.
Tal como en el mundo de tus sueños, solo estás tú, la conciencia. Antes de pasar al tema final en esta presentación, por favor nota que acabamos de concluir una extensa discusión sobre la existencia y naturaleza de Ishvara y en ningún momento se te pidió que creyeras nada. Nada se basó en la fe ciega. Esta es la particularidad del enfoque del Vedanta sobre la teología. En lugar de apoyarse en la aceptación incuestionable de las escrituras, como lo hacen las religiones occidentales, el Vedanta apoya cuidadosamente cada declaración de las escrituras en la razón y el discurso racional. En el Vedanta, Ishvara no es simplemente una cuestión de fe, es una realidad a ser entendida personalmente. Ahora, en la última parte de esta presentación, consideremos brevemente las enseñanzas finales del Vedanta como se expresaron en la famosa declaración Tat Tvamasi, eso tú eres. Declaraciones como esta explican cómo estamos relacionados tanto con Ishvara como con el mundo que nos rodea. Ese es un tema grande y pesado, pero podemos entenderlo usando una metáfora tradicional, una metáfora que compara a Ishvara con un poderoso océano. Las olas nacen del océano. Las olas son sostenidas por el océano a medida que viajan a través de su superficie y las olas eventualmente regresan al océano cuando llegan a la costa. De la misma manera, tú, yo y todo lo demás que existe en el universo, nacimos de Ishvara, somos sostenidos por Ishvara y regresamos a Ishvara. En el océano, algunas olas son enormes. Podrían representar grandes montañas y amplios continentes. Algunas olas son pequeñas. Podrían representarnos a todos los que vivimos entre esas montañas y continentes. Y estas olas, grandes y pequeñas, todas existen dentro del poderoso océano, tal como todo ser vivo y objeto inerte en el universo existen dentro de Ishvara. Todo esto ya lo hemos visto cuando usamos la metáfora del sueño. Entonces, aunque esta metáfora del océano enfatiza lo mismo, en realidad está destinada a mostrar algo más. Esta es la idea. Cada ola está hecha de agua. De hecho, una ola es solo agua. La forma de la ola no es algo separado o diferente. Si una ola contiene 500 litros de agua, la forma de la ola no añade nada. Entonces, cada ola en el océano es solo una forma de agua. Y todo el océano en sí mismo, otra forma de agua, aunque sea una forma mucho más grande. Tanto el océano como las olas no son más que formas de agua. La misma agua. El agua, gracias a la cual existe el poderoso océano, es exactamente la misma agua por la cual cada ola individual existe. El poderoso océano y cada ola individual son completamente diferentes en forma, pero son uno en esencia porque son solo agua y nada más. ¿Puedes notar las sorprendentes implicaciones de esta metáfora? Muestra cómo Ishvara y su creación, incluidos tú y yo, somos uno en esencia, aunque todas nuestras formas son completamente diferentes. La esencia por la que existe Ishvara y la esencia por la cual tú y yo existimos son una y la misma. Eso es exactamente lo que se expresa en la declaración
Tat Tvamasi. Eso tú eres. Tat, eso, la esencia por la cual Ishvara existe. Tvamasi, tú eres. Eres lo mismo en esencia. Esta afirmación revela la única realidad absoluta por la que existe Ishvara. Existe el universo y nosotros existimos como seres individuales. Esa realidad no dual es lo que llamamos Brahman. Obviamente, este es un trato extremadamente breve de la verdad más elevada del Vedanta, pero puede ayudarte a familiarizarte en general con la gran visión de los antiguos rishis. Y habiendo alcanzado este alto punto en nuestra indagación, concluimos ahora esta serie de presentaciones introductorias a las enseñanzas del Vedanta. Espero que estas presentaciones te hayan sido de ayuda como apoyo en tu proceso de indagación y crecimiento espiritual. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschad Dukkha Bhag Bhavet Asato Ma Satkamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Hamritangamaya Om Shanti Shanti Shanti